Un cordial saludo a todos los asistentes de nuestros encuentros de Cristología. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Fray. Buenas Buenas noches. noches. Esperando que se encuentren muy Buenas bien, noches, Fray. bendecidos con el Señor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Muy buenas noches para todos. Buenas El, noches, el Fray, Fray. día de buenas hoy noches, Placer ¿cómo tenemos, verlo están? por el día de hoy aquí. tenemos un invitado muy especial de las bellas tierras de Venezuela. Buenas Se- noches. entonces mejor dicho, hoy, hoy nos deleitará Fray José Gregorio, mi querido hermano de la viceprovincia, Vicariato. vicariato de Venezuela. Entonces, eh, voy a proceder, me ha pedido Fray José Gregorio iniciar con la oración y me gustaría, en el marco del mes de octubre, este mes del Santo Rosario, el mes de las misiones, pues tener en cuenta una, una oración precisamente por la paz del mundo. También tener en cuenta que como dominicos también para nosotros es fundamental precisamente la promoción del Santo Rosario. La promoción del Santo Rosario no es solamente de los frailes, de las monjas, ¿no? Sino que inclusive también es de todos los laicos, de todos los bautizados. Por ende, me gustaría que iniciemos en la presencia del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría iniciar este encuentro con el Señor, colocando en las manos de Él precisamente a los continentes de África, a los continentes de América, al continente de Europa, al continente de Oceanía, el continente de Asia, para que seas tú, Señor, bendiciendo a todos los cristianos que se encuentran allí a lo largo de todo el orbe, que seas tú, Señor, protegiéndoles, custodiándolos, animándonos en la misión, que seas tú, Señor, ese faro y esa luz que nos permite continuar avanzando a pesar del martirio, a pesar de las ideologías, a pesar de las vicisitudes y diferentes circunstancias políticas, culturales, sociales, religiosas que se encuentran en cada uno de los continentes. Te suplicamos, Señor, que concedas a tus siervos gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de la vida presente y concédenos gozar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que por intercesión de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fray José Gregorio, muy buenas noches. Ya en este momento ya se encuentra grabada la sesión. Tienes, tienes la palabra en este momento. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Ya nos habíamos visto anteriormente cuando hablamos de un poco de esta fe de los primeros siglos del cristianismo y cuando hablamos de las herejías. Bueno, como ya les digo Fray Marcos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Gregorio Gómez Verdi, soy fraile dominico del Vicariato de Venezuela. Así que un saludo para todos y espero que se encuentren muy bien. Un gusto otra vez estar aquí nuevamente. Y precisamente porque hoy tenemos un tema bastante, vamos a decir así, bastante bonito, un tema que se titula Cristo y el hombre. Creo yo que este es un tema bastante interesante, sobre todo para
nuestra vida y nuestro caminar como seguidores, como discípulos del Señor. Como buenos discípulos, también uno de los objetivos de este encuentro es incentivar a ese encuentro personal con Cristo en el Evangelio y en la oración, en los sacramentos, no simplemente para hacer un mero ejercicio, no sé, piadoso o un ejercicio intelectual, sino que sea también algo que nos motive cada día más a acercarnos a Dios, a acercarnos a Jesús, a escucharlo para poder vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Dicho esto, vamos, vamos a comenzar con este tema. Cristo y el hombre, ¿ok? Vamos a recordar lo que comentábamos hace varias clases, la última vez que yo me vi con ustedes y ustedes conmigo. Aquella resolución que quedó después de los tres concilios, digamos, que pusieron las bases sobre cómo la iglesia o cómo la iglesia ha comprendido el misterio del Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. A ver, ¿alguien se acuerda en qué quedamos? ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? No todos a la vez. Bien, debemos recordar que de aquellas reflexiones que los ¿Cómo padres, la pregunta? ¿qué podemos recordar de aquella vez, la última vez que nos vimos? ¿A qué conclusión llegaron los concilios de Nicea, de Éfeso y el último fue de Calcedonia respecto a la persona de Cristo, de Jesucristo el Señor? Que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, muy bien. Pero hay una conclusión a la que llegaron todos, a una Que, Cri- conclusión a la que todos dijeron sí. Ajá, dígame. que Cristo es una unidad, alma y, y carne, digamos así, espíritu y hombre, la parte Muy bien, por espiritual ahí, muy bien, de la por ahí va la unidad. cosa. Cristo, que Cristo es verdadero hombre y verdadero divinidad. Tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Muy bien. Verdadero Dios Ve- y verdadero hombre. Verdadero Dios y Dios y verdadero verdadero hombre. hombre. Ujú. Si alguno fue hoy a la hora santa, podemos recordar, muchísimas gracias por su participación. Los que fueron hoy a la hora santa o los que alguna vez han estado presentes en alguna Minerva, cuando se reza antes de hacer después de hacer la bendición con el Santísimo Sacramento, recordemos como una letanía que dice: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre. Recordar eso muy importante. ¿Por qué? Porque a esa conclusión llegaron los concilios. Perdón. A esa conclusión debemos recordar que llegaron los concilios, que llegó el concilio de Calcedonia, pero después de una ardua reflexión en el concilio de Nicea y después en el concilio de Éfeso, para llegar después al concilio de Calcedonia, para reforzar y decir definitivamente de la unión entre naturaleza divina y humana, resulta un mismo y único Señor Jesucristo. En la persona de Cristo están presentes estas dos naturalezas, humana y divina, sin mezcla, pero sin división, unidas, pero no confundidas, en la misma persona, pero
sin que una disminuya a la otra. ¿Ok? Las dos conviven y están presentes en la persona de Jesucristo en todo su esplendor. No es que por un lado está el Jesús espiritual y por otro lado está el Jesús corporal. No. De la unión entre las dos naturalezas queda o resulta un mismo Señor Jesucristo, Hijo verdadero de Dios, pero también Hijo verdadero de su madre, la Virgen María. Y por eso es que nosotros a María la llamamos ¿cómo? La Madre de Dios. La La plata. Madre de Dios. Muy bien. Gracias, Diana. Bien. Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque es importante para el tema que vamos a hablar hoy. Porque no, porque varias veces nos enfocamos muchísimo en que sí, Cristo nos muestra el rostro del Padre, nos muestra es el rostro humano de Dios. Pero también debemos tener presente de que Cristo también fue verdadero hombre. Y ahora, para comenzar y entrar en tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué podemos decir de la afirmación? Escúchese bien. Jesucristo es Dios que nos enseña a ser humanos. Repito la pregunta. María Esteotocos. Muy bien. Gracias, Mariluz. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué podemos decir de la afirmación? Jesucristo es Dios que nos enseña a ser humanos. A ver, alguien que pueda... ¿Qué le Fray, dice Fray, esta frase? Ajá, Janet. Carlos va a hablar. yo creo, Fray, que él vino a mostrarnos lo que es el verdadero amor, la justicia, la caridad y cómo La debemos misericordia. comportarnos para ser como un espejo, un reflejo de él, como ser humano. Muy bien. Muy bien, gracias, Carlos. Fray, yo también creo que, pues, Dios nos, bueno, con la frase, la afirmación que usted hizo, ¿a qué nos lleva? Dios creó la humanidad con un fin, ¿no? Con un objetivo. Y al ver que fue como diversificándose ese fin, por eso envió a Jesús a que nos enseñara a ser humanos, ¿sí? A ver como la parte que Dios quería en nosotros. Lo comprendo así. Muy bien. Norberto, dígame, Norberto. Pues yo creo un poquito diferente, de acuerdo a la clase también que tuvimos con usted, Fray. Nosotros, y usted nos decía, Dios eleva la naturaleza del hombre, lo hace mejor, mas Ya vamos a nosotros entrar en como, materia. Ajá. pero mas nosotros no le sumamos nada a Dios porque Él es perfecto. Entonces, nos hace mejores, pero no es que nos enseña a ser humanos. Seríamos unos mejores humanos, dijéramos, pero, eh, o sea, como le entendí yo a usted en la clase anterior, Dios en esa unión que es separada, dijéramos, en una sola persona, sí eleva la naturaleza del hombre y puede ser que lo mejore, pero no le enseña. Muy bien. Ya vamos a aclarar ese punto Por en la clase ahí, de hoy. Gracias, Norberto. Ajá. por ahí. Melita, diga. Pues Jesucristo, o sea, yo lo entiendo así, no sé. Jesucristo es Dios, hecho hombre, ¿cierto? En el Verdadero Dios misterio, y verdadero hombre. en el misterio de la encarnación, se hizo hombre, ¿sí? El Hijo de Dios tomó la naturaleza humana, no dejó de ser Dios, pero se hizo verdadero hombre y tuvo emociones, tuvo pensamientos, alegrías, sufrimientos, todo, o sea, todo menos en el pecado, lo mismo que el hombre, ¿sí? Pues y en él vemos cómo debe vivir el ser humano según el corazón de Dios. Entonces, Jesús, con su vida, palabras, obras, pues nos enseña que, qué significa ser plenamente humanos.
Entonces, es pues amar sin medidas, o sea, tenemos que pues ser como Dios, eh, perdonar, servir, ser misericordiosos, compasivos, perdonar, eh, y vivir en esa unión, o sea, lo entiendo de esa manera, no sé. Perdón, Fray, buenas noches. Dijiste algo muy importante, María, que ya vamos a aclarar. Ajá, señor José, vamos a dejar a Marta que subió la mano, que Ah, claro, intervenga claro. y ya ahorita interviene usted, ¿le parece? Sí, seguro que sí. Muy bien. Marta interviene, después el señor José Moya y continuamos. Continúo con Gracias, con la charla. Ajá, señora Marta. gracias, Fray. Buenas noches. Ok, Pues la verdad es buenas que noches. la máxima expresión de la belleza en la creación de Dios fue el hombre. Él creó al hombre con algo que él siempre ha respetado y es el libre albedrío, es la libertad del ser humano. Él al ver que el hombre, estando en su libertad, podía optar por el camino equivocado o por el camino bueno, optó en muchas ocasiones por el camino equivocado. Él, incluso cuando vemos por allá en la parte de con Noé, él se alcanzó a arrepentir de haber hecho la creación, pero después eh, prometió que él no iba a volver a arrepentirse de eso y generó una alianza eterna con el hombre, pero se hizo hombre para mostrarle al hombre que él viniendo al mundo como su hijo, por medio de su hijo, siendo hombre, demostró que su hijo también tenía la misma libertad que le dio al hombre. Es decir, el hombre podía, Jesucristo podía en un momento dado también optar por no haberle obedecido, no haber hecho su voluntad. Sin embargo, lo hizo. Entonces, él lo que quiso fue mostrarnos a nosotros que hecho hombre y viviendo aquí en el mundo, se podía mantener en gracia de Dios y se podía hacer la voluntad de Él. Muchísimas gracias, Marta. Ajá, tomo la intervención de José Moya y continúo con la charla. Señor José, le escucho, le Fray, escuchamos. eh, lo que pasa es que después de la caída, la humanidad quedó tan destruida que perdió la perspectiva de la propia humanidad. Y entonces Cristo tiene que encarnarse para redimir inclusive nuestra humanidad y luego poder trascender con Él cuando llegue la hora, pues, ¿no? Entonces, nosotros no estamos conscientes de lo que realmente somos, sino solamente hasta cuando nos podemos identificar plenamente con Cristo. Muy bien, gracias, señor José. Y bueno, gracias a todos los que están colocando sus intervenciones por el chat. Y bueno, me doy cuenta de que estamos en la misma sintonía. Y precisamente vamos al meollo del asunto. Decir que Jesucristo es Dios hecho hombre, que nos enseña a ser humanos, es por esta razón específica. Jesucristo es el modelo de hombre que Dios quiere para la humanidad. Jesucristo es el modelo de hombre que Dios quiere para la humanidad. Vamos por partes. Hemos escuchado que Cristo
fue igual a nosotros o era o fue igual a nosotros en todo sentido, menos en el pecado. Vamos a, vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo crea Dios al hombre? Nosotros pensamos que al hablar de cómo era ese hombre recién salidito de las manos de Dios, así como un pan caliente, era como un ángel. Pero si vamos, pero también metiéndonos un poco a lo que es la antropología teológica, muchos problemas que enfrenta el hombre vienen sí a razón del pecado, a razón de su soberbia, su deseo de ser como Dios. Recuerden la tentación que le hace el demonio a Eva. Serán como dioses. Y eso es lo que a ellos les emociona, es lo que les causa curiosidad. Ay, seremos como dioses, ¿será? Y justamente esa soberbia de querer ser más de lo que más, o digamos esa codicia de llegar más allá de como Dios los creó, es lo que justamente suscita esa concupiscencia en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Es un texto bíblico en el Génesis que nos ayuda a comprender cómo surge el mal en la humanidad. Ahora, si hablamos de Cristo, que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado, estamos hablando de que Cristo fue ese hombre o es recrea la imagen de ese hombre creado por Dios antes de pecar, antes de querer ser más. ¿Qué características tiene este hombre? Primero, no ve al mundo como su enemigo, ve al mundo como su casa. No ve a su prójimo como un adversario, alguien sobre el que a quien yo le tengo que le puedo y le echo la culpa de mis problemas, o alguien a quien pueda ser responsable de mis desgracias. Recordemos que cuando Dios le dijo, le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? De una vez, la culpa fue de ella. Yo no quería, pero ella me dio la fruta. Jesús viene a mostrar ese rostro, por eso le llaman el nuevo Adán, porque con él la humanidad vuelve a tomar esa pureza que tenía cuando fue creada, cuando salió de las manos de Dios. Por eso, Cristo, por eso, Cristo es el modelo de hombre que Dios quiere. Cristo, en Cristo, no solamente en lo que dijo, sino cómo actuó, podemos ver claramente todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros que nos llamamos sus hijos. Ahora yo les hago una pregunta. Nosotros nos hacemos hijos de Dios, ¿cómo? En el Por el bautismo. bautismo. Por el bautismo. El Muy bien. bautismo. Cuando somos bautizados, somos introducidos a la comunidad de los hijos de Dios. Desde ese momento, nosotros nos hacemos hijos de Dios en Cristo, porque cuando nos bautizamos, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que lo conforman todos los bautizados. ¿Ok? Ahora, ¿qué características también nosotros como hijos de Dios formamos parte de una nación, como de un país del que habla mucho Jesús y que fue lo que predicó cuando vino al mundo?
¿A qué nación pertenecemos una vez que somos bautizados? Al reino Pertenecemos de al Dios. reino. A la iglesia de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Cristo vino a predicar el reino de Dios. ¿Ok? Y nosotros formamos parte de ese reino. Primero, pasamos a formar parte de ese reino, de esa comunidad, pero somos verdaderamente miembros o ciudadanos del reino de Dios en la medida, óigase bien, en la medida que nuestra vida se configura con la vida de Cristo. ¿Ok? En la medida que nuestra vida se configura con la vida de Cristo, nosotros podemos decir con total propiedad que somos miembros de ese reino de Dios. ¿Está claro? Ahora, en la medida también que nosotros y nuestra comunidad vive esa fraternidad, primero, esa adopción filial de todos los que somos bautizados, que nos hacemos hijos de Dios en Cristo, vivimos esa filiación con Dios, pero también vivimos en fraternidad. Todos somos hermanos en el hermano universal, que es Cristo. Explico. Nosotros nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros deseamos o hemos dispuesto nuestra vida para que sea un seguimiento de Jesús. ¿Cómo nosotros nos guiamos en ese seguimiento? Principalmente iluminando nuestra vida con lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús, cómo vivió, lo que dijo, los consejos que dio. Todo eso debe iluminar nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso, hermanos míos muy amados en el Señor, es lo que va a guiar o es lo que a mí me va a orientar en mi seguimiento de Jesús de Nazaret. Y es también lo que a mí me va a garantizar mi ciudadanía del reino de Dios. Lo que a su vez, que ya lo pregusto aquí, ya lo saboreo en esta vida, ¿ok? Ya yo lo estoy saboreando en la medida que yo en mi comunidad degusto esa fraternidad de todos de los que se vive entre los hijos, entre los que nos llamamos hijos de Dios, hermanos en Cristo e hijos de Dios en Cristo. ¿Sí está claro o no queda claro algo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Fray, sí, Sí, está Fray. entendido. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos voltear a mirar a Cristo. Y no me refiero, ojo, no me vayan a malinterpretar, no me refiero mirar la imagen del Jesús de la misericordia, mirar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no. Me refiero a mirar a Cristo que se nos revela, que llega a nosotros en el Evangelio, conocerlo, conocer su misericordia, conocer su corazón a través de sus obras, a través del contacto que tiene con el pobre, conocerlo a través de su acercamiento y su contacto con la miseria del otro para hacerse parte de su historia, para sanarlo, para llenarlo del amor de Dios.
al yo acercarme a esa vida de Jesús que me transmiten o que nos transmiten los evangelios, yo puedo, la ciudadanía del reino de Dios es desde la realidad de nuestra vida espiritual. Muy bien. La espiritualidad, una forma de vivir y de pensar. Importante eso. En la medida en que yo me alimento del evangelio, yo también puedo obrar equivalente a lo que Jesús haría. No quiere decir, ojo, seguir a Cristo no quiere decir que a partir de ahora todos nosotros los hombres nos vamos a dejar crecer el cabello, nos vamos a dejar crecer la barba, nos vamos a poner una túnica blanca y vamos a caminar y vamos a andar pegando gritos en la calle. Eso no es seguir a Cristo. Ni tampoco que vamos a, como mucha gente lo malinterpreta. Seguir a Cristo quiere decir, a la luz, a partir de lo que yo he conocido de Jesús, en mi realidad, ¿cómo puedo actuar según lo que yo he aprendido del Maestro? Según lo que yo he aprendido de Jesús. ¿Cómo puedo ser yo verdaderamente humano según lo que Dios quiere a partir de lo que yo he aprendido del Jesús que me habla cada día en el Evangelio? Y a partir de eso, en la medida que cada uno de nosotros vamos viviendo este seguimiento de Cristo, esta ciudadanía del reino de Dios, esta condición de hijos y de hermanos en Cristo e hijos de Dios por Cristo, en la medida que nosotros vivamos eso, también alcanzaremos la alegría de los bienaventurados en el cielo. ¿Por qué? Porque justamente los santos, a quienes nosotros tanto queremos y a quienes muchas veces glorificamos tanto, pero poco nos enfocamos más en cuántos rosarios rezaba al día, o que si escuchaba misa en latín, si escuchaba misa en griego, que si se ponía el hábito, que si no se ponía el hábito, que si se flagelaba, que si no se flagelaba. Eso no es importante en la vida de los santos, eso no es importante, eso no era importante para ellos. Lo que fue importante para ellos en sí fue que aprendieron, conocieron a ese Jesús auténtico, a ese Jesús del que se nos habla en los evangelios, y se volvieron seguidores de ese Jesús. Y fueron efectivamente ciudadanos del reino de Dios porque vivieron como ciudadanos del reino de Dios. Fueron hombres y mujeres que sus obras extraordinarias estaban marcadas y estaban profundamente alimentadas por los consejos y la vida del Señor. Y como lo vivieron aquí, ahora lo celebran y lo gustan y lo viven eternamente en el cielo. Y esa es la invitación que se nos hace a nosotros cada día. Acercarnos a Jesús en el Evangelio, porque en él encontramos el modelo de humanidad que Dios quiere. Y Jesús nos revela ese hombre, ese ser humano que Dios creó, que se corrompió por el pecado, pero que busca rescatar y que busca devolverle su dignidad primaria a través de la persona de Jesucristo. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿cómo Jesús nos enseña a ser humanos? Y en ese enseñarnos a ser humanos también nos salva. ¿Cómo lo hace? A ver.
por medio de su testimonio, como era él, o sea, como las obras que él hizo, ¿sí? Creo A yo tra- que es eso. Ujú. A Muy través del bien. ejemplo. A través de su ejemplo, muy bien. ¿Cómo más? Pienso que también es a través de la misericordia. A través Él de la nos misericordia. ha dicho bastante sobre eso, la compasión, la misericordia con el prójimo. Amaos los unos a los otros, entonces de esa manera nos humanizamos nosotros. Nos Somos enseña con más su ejemplo. humanos, sí. Entonces yo pienso así de esa manera. Ya Muy lo bien. dijeron Yo también en creo, programa, sí. Nos creo enseña que haciendo la también es cuando voluntad Él de nos Dios. acoge. Yo creo que también es cuando Él nos acoge, a pesar de que nosotros hayamos caído, Él nos tiende la mano, nos acoge, nos recibe. Tal el ejemplo del hijo pródigo. Él siempre está ahí para tendernos la mano, para guiarnos y somos nosotros los que eh, aún tenemos dificultades para seguir el camino que Él tan claramente en su vida terrenal nos mostró. Igual también se nos permite tener ciertas experiencias en la vida porque a través de algunos retos de vida es que aprendemos verdaderamente a confiar y a estar y buscar a Jesús y a Dios. Muy Yo, bien, muy yo bien. creo que Él nos mostró cómo debemos amar al hermano. Eso es lo más importante. Muy bien. Yo Las- creo que es a través del amor y del perdón. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. enseña, nos muestra también pues el verdadero amor, amar sin medidas, perdonar, esto, cómo debemos entregarnos y nos enseña la dignidad humana, como cada persona tiene un valor infinito, todos tenemos un valor infinito sin importar la condición, ni la raza, ni el sexo, nada, o sea, completamente todos tenemos como personas humanas, tenemos un valor infinito. Entonces nos enseña también a vivir en la verdad y pues que debemos ser coherentes en lo que, pues, en lo que vivimos. Y pues también nos enseña a, pues, cómo a ser transparentes. Entonces, o sea, por el medio del Evangelio, como nos está explicando, pues obviamente el que si seguimos a Jesús, pues eh, él tiene en el Evangelio pues todo un manual en donde nos enseña todo para que podamos pues vivir de esa manera, ¿no? Entonces, eh, es por medio también de ese amor infinito que tiene la misericordia. Muy bien. Gracias a todos. Escuchamos a Marta y continuamos con la charla. Gracias, Fray. Él nos enseñó que nosotros somos importantes para Dios y nos enseñó que Dios era o es muy importante para Él y por lo tanto nosotros como hijos de Dios deberíamos asumir también ese nivel de importancia de Dios en nuestra vida. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hay otra cosa, Ajá. esto también nos preguntaba algo, ¿no? Que cómo Jesús nos salva, ¿cierto? Sí, digamos que la pregunta. Ya vamos para allá, Melina. Ya voy a tocar ese tema. Fray, Ajá. pienso yo que el Señor nos enseñó a practicar la paz, la justicia y el amor, que es algo que realmente hoy ya no se practica. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Continuando con la charla. Sí, efectivamente, todos ustedes coinciden y sí, a través de su testimonio, a través de su ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Efectivamente, en el momento de la encarnación, la naturaleza humana es elevada al unirse con la naturaleza divina y de ella resulta nuestro Señor Jesucristo. Por esta unión, nosotros, el hombre,
es capaz de llegar a Dios a través de la persona de Jesucristo. Es decir, Jesús se hace puente entre Dios y el hombre. Un puente que comunica la humanidad con Dios y a Dios con la humanidad. Eso en un primer momento. Con la encarnación ocurre ese misterio. Jesús se hace puente entre Dios y la humanidad con la encarnación. Ahora, así como se hace puente que nos comunica a nosotros, seres humanos, con Dios, también es este hermano universal en torno al cual todos nosotros nos congregamos, todos los que nos hacemos o los que nos llamamos sus seguidores, nos congregamos en torno a Él, viviendo en fraternidad, primero en comunión con Cristo y por la comunión con Cristo en comunión con nuestra comunidad. Porque de nada sirve decir que yo creo en Cristo, pero no vivo en comunidad o vivo apartado de la comunidad. Entonces, todos nosotros somos hermanos cuando nos congregamos en torno a la persona de Cristo, que nos reúne en torno a sí para formar su cuerpo y en él hacernos hijos de Dios Padre. Ahora, Jesucristo nos salva en ese sentido, en la medida que nos une así mediante esa fraternidad con la que nos acoge a cada uno de nosotros en su corazón. ¿Y por qué nos acoge? Porque Jesús tiene los mismos sentimientos de Dios Padre. Él es enviado de Dios para reunirnos en torno a Él y acercarnos a Dios, acercarnos al Creador, acercarnos a ese Papá Dios para vivir como Él desea vivir conforme Él nos creó. Bien, ahora, ¿cuáles son las coordenadas o cómo debemos vivir o cómo nos enseña Jesús que debería ser el comportamiento de los que nos llamamos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros del reino de Dios? Principalmente lo encontramos condensado en el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Allí está la síntesis específicamente de todo lo que, vamos a decir que es la constitución de este reino. La constitución del reino de Dios la encontramos, hermanos, en las bienaventuranzas. Ahí está condensado, perdón, no en las bienaventuranzas, no específicamente en las bienaventuranzas, sino en el Sermón de la Montaña como tal, desde las bienaventuranzas hasta el final. En el Sermón de la Montaña está sintetizado todo lo que Dios espera de los que nos llamamos miembros del reino de Dios. Todo lo que Dios espera de los que nos llamamos hijos de Dios en Cristo. De todos los que nos llamamos seguidores de Cristo, lo que se espera de nosotros o lo que Dios quiere de nosotros está condensado, sintetizado en el Sermón de la Montaña. Se pueden acercar y lo pueden leer cuando quieran. Ahora, más allá, la propia vida de Cristo. Viendo con detenimiento la propia vida de Cristo, cada gesto que hizo, cada acción que tomó, cada palabra que hizo, cada palabra que dijo, es un consejo, es una recomendación para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vivir conforme a esa humanidad que Dios quiere para cada uno de nosotros, que en sí no es una humanidad atada de manos, no son unos consejos que a nosotros nos privan de nuestra libertad o de la capacidad de tomar decisiones. Nos liberan y nos dan nos devuelven aquellos dones que tenía el hombre antes del pecado. Entre ellos podemos encontrar
La relación con la muerte no es una relación dramática. La relación con el prójimo no es una relación conflictiva. La relación con la naturaleza no es una relación tóxica, problemática de explotación, sino que la persona que verdaderamente recibe en su vida el Evangelio, lo hace parte de sí, si- para poder entender el reino de Dios, nos hablaba en parábolas, exacto. Para poder nosotros vivir conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, debemos acercarnos al Evangelio, hermanos. Debemos acercarnos a la persona de Cristo, conocerlo. Y en la medida que lo conozcamos y ponemos en práctica lo que de Él aprendemos, en esa medida Cristo nos salva. Nos salva porque nos recibe como sus hermanos. En Él nos hace hijos de Dios y nos lleva hacia el Padre. Por eso, hermanos, es tan importante acercarse a los evangelios. Por eso es tan importante buscar a Cristo. Es importante buscarlo en la oración personal, en la adoración eucarística. Pero a veces donde más flaqueamos, donde menos lo buscamos, es en el evangelio. Y ahí es donde Él nos habla y nos dice todo lo que espera de nosotros, todo lo que toda la riqueza de su palabra, de sus enseñanzas están allí, de sus gestos, de su misericordia, están allí en su máximo esplendor y los tenemos al alcance de nuestra mano. Por eso, nosotros que nos consideramos seguidores de Cristo y que esperamos la salvación, esperamos que Cristo nos justifique ante el Padre el día que vayamos a encontrarnos con Él, pues lo que queda de nuestra parte es decir, ajá, yo soy seguidor de Cristo, yo soy seguidor, yo soy hijo de Dios, por mi bautismo soy hijo de Dios, soy cristiano, pero verdaderamente vivo como Cristo. Yo puedo decir, soy cristiano porque estoy bautizado, soy cristiano porque yo voy todos los domingos a misa, soy cristiano porque así pone en el acta de mi bautismo, porque fui a un colegio católico, soy cristiano porque hice la primera comunión, porque hice la confirmación. ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Somos verdaderamente seguidores de Cristo? Y la otra pregunta, ¿en qué se nota que somos seguidores de Cristo? No es para que me conteste, sino para reflexión personal. Y ese es el don que Dios nos ha dado en Cristo. En la persona de Jesucristo, Dios nos ha dado el don de la salvación. Pero para alcanzar esa salvación, primero, hermanos, debemos aceptar la buena noticia de Jesús. La buena noticia, hacerla parte de nuestra vida. Vivir nuestro seguimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que se diga verdaderamente somos cristianos y para que esa fe que se expresa mediante nuestra vida religiosa y también de nuestras obras nos justifique ante Dios. Somos salvados en la medida que ya desde ahora cada uno de nosotros vive esa fraternidad de los hijos e hijas de Dios, reunidos fraternalmente en torno a Cristo, que es el hermano universal de todos, e hijos en el Hijo, hijos de Dios en Cristo. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto, permítanme leerles este cántico
que lo pueden buscar. Está en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 10. Y dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Por medio de Cristo, a nosotros hemos recibido gracia tras gracia. Se nos ha dado la gracia de ser hijos de Dios por adopción. Nosotros que nos llamamos cristianos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios en la medida que aceptamos a Cristo como maestro, pero también como hermano, que nos enseña a ser humanos, que nos enseña la voluntad del Padre y que lo aceptamos en nuestra vida, que Él nos recibe y nos presenta ante Dios. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya. Óigase bien, por voluntad de Dios, este plan de salvación se ha consumado. No es porque nosotros tengamos algún mérito, porque Dios, en la sobreabundancia de su amor, quiso tener este gesto con nosotros. Hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente se nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha dispuesto que todos nosotros seamos sus hijos en la persona de Cristo. Y formamos parte de la persona de Cristo en la medida que identificamos nuestra vida con la de Él. Formamos parte de su cuerpo en la medida que configuramos nuestra vida con la de Cristo, en la medida que seamos otro Cristo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Viviendo como Jesús vivió. Eso no se logra rezando 5 rosarios al día, que no está mal, hay que rezarlos. Bueno, no 5, la cantidad que a ustedes les guste. Yo máximo he llegado a 2. Eso se consigue no rezando solamente la coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Se consigue viviendo esta fe que profesamos, no solamente en la celebración en comunidad de la Santa Misa, de la Cena del Señor, sino también viviendo nuestro día a día conforme a lo que Jesús vivió. Nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos de Dios en Cristo en la medida que vivimos como Jesús vivió. ¿Y cómo nos enteramos de eso? ¿Cómo Jesús vivió? Yendo al Evangelio. Allí lo encontramos todo. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos ha revelado su voluntad a través de Cristo, hermanos. Dios nos ha revelado lo que quiere para cada uno de nosotros a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Entonces, muchas veces nos agobiamos porque decir, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Vaya al Evangelio y ahí lo encuentras. Tenemos que acercarnos más al Evangelio. Es fundamental para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra.
Pues retomamos lo que veníamos hablando, ¿no? En la persona de Cristo, cada uno de nosotros se salva, alcanza la vida eterna que Dios pues tiene destinada para cada uno de nosotros. Pero formamos parte de ese cuerpo de Cristo en la medida que cada uno de nosotros primero toma conciencia de lo que es y segundo, se pone a trabajar en eso. Es decir, formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Nos podemos llamar verdaderamente hijos de Dios en la medida que vivimos conforme a como vivió Jesús, de una manera equivalente. Vivimos verdaderamente nuestra ciudadanía como miembros del reino de Dios, en cuanto que cada uno de nosotros encarna en su vida la buena noticia que se nos ha revelado en Jesucristo. Y tomando y teniendo esto en cuenta, traigo acá otro texto que lo van a encontrar en la carta a los romanos, en la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 30. Y dice así: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que Él ha llamado según su voluntad. A los que Él ha llamado según su voluntad. Hermanos, no tenemos que, esto hay que tener mucho cuidado de pensar de que solamente somos llamados unos pocos y no es como un grupo selecto. Dios llama y siempre está llamando, pero otra cosa son los que atienden a su llamado. Los fariseos también estaban llamados al discipulado, a vivir como discípulos de Jesús. Los escribas también fueron llamados a vivir como discípulos de Jesús. Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Otra cosa es la atención que prestamos a ese llamado. Bien, entonces, a esos que responden la llamada de Dios de cada día, Dios dispone todo, todo para el bien de los que lo aman. Es decir, quienes escuchan su voz y atienden a su llamado a formar parte de este reino, a pregustar esa vida eterna de la que tanto nos ha hablado, de la que tanto nos habló Jesús, que la pregustamos ya aquí en la medida que vivimos esa fraternidad de los hijos de Dios en la persona de Cristo. Dios dispone todo para bien de esos llamados. A los que de antemano conoció, quiso que llegaran a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Cristo es el primero de muchos hermanos. Es el primero entre todos nosotros. Y Dios dispuso precisamente eso, que nosotros fuéramos en Cristo sus hijos y de Cristo fuéramos hermanos. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo nosotros llegáramos al conocimiento de Dios. ¿De qué quiere Dios para la humanidad? ¿De qué espera Dios para su creación? Y a partir de esa escucha, poner en práctica y vivir conforme a esa voluntad de Dios que se nos ha revelado en Cristo. Por eso, a los que eligió de antemano, también los llama, y cuando los llama, los hace justos. Y después de hacerlos justos,
les dará la gloria. Es decir, a todos los que Dios nos llama y a los que atendemos a ese llamado, Dios dispone todo para que seamos justos. ¿Qué quiere decir ser justos? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para la humanidad. Y a partir de esa vida, nosotros llegamos, Dios nos concede la glorificación, nos concede la gloria, nos concede la vida eterna, porque nos ha encontrado justos, porque nos ha encontrado verdaderamente parte de su reino, parte de sus hijos. Pero bueno, como les digo, hermanos, no es sencillo de digerir, ni tampoco es fácil porque muchas veces nos enfocamos que ser cristiano es nada más rezar las cuatro partes del rosario todos los días, que no es que esté mal, está muy bien hacerlo y es necesario. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia, escuchar la misa todos los domingos, no sé, pertenecer a la Legión de María, pertenecer a la Renovación Carismática Católica, todo eso está bien, está muy bien, maravilloso, se aplaude, perfecto. Yo no pertenezco a ninguno de esos grupos, pero está muy bien, respeto a quienes pertenecen a ellos. Pero no es eso, eso no es. Son medios que nos ayudan a alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Pero lo gordo de este tema, o el grueso, es vivir como Jesús vivió. Eso es ser cristiano. El seguimiento de Cristo es vivir según como vivió Jesús. En la medida que yo haga eso, yo me puedo llamar verdaderamente cristiano. Y en la medida que yo me llame cristiano, soy miembro del reino de Dios. Y en la medida en la que yo viva ya ahora como miembro de ese reino de Dios, pues también me voy ganando o me gano un lugar a la derecha de Dios en el paraíso, en la vida eterna. Ahí está la justificación que nos da Dios a cada uno de nosotros por la fe que profesamos. Pero es una fe que tiene que vivirse, que tiene que practicarse, que tiene que celebrarse, pero para vivirla hay que conocer su fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Por eso, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos ser santos, queremos ir a gozar de la presencia de Dios eternamente en el cielo, necesariamente, hermanos, tenemos que voltear la mirada y buscar a Jesús. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, y pasa, espero que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero a veces el mismo Evangelio de Jesús nos disuena porque nos toca cosas, nos toca fibras que nos sacan de nuestra seguridad, de nuestra zona de confort. Pero si verdaderamente nosotros queremos llamarnos hijos de Dios cristianos, debemos tener en cuenta aquello que dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? El seguimiento de Cristo implica camino, implica dejar cargas, implica moverse, implica cambio, implica conversión, implica dejar de lado seguridades y poner
la única seguridad, poner toda mi seguridad en aquel por quien me viene la vida, en aquel que me ha justificado, en aquel que me garantiza la vida eterna, la gloria, en la medida que yo cumpla o viva de acuerdo con ese reino de Dios que Él me ha revelado, que Él me ha predicado. Entonces, hermanos, para resumir lo que hemos hablado hoy, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre que nos enseña a ser humanos. ¿Por qué nos enseña a ser humanos? Porque Jesucristo nos revela, o Dios a través de la persona de Cristo nos ha mostrado el modelo de hombre que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para Luis, para Janet, para Rosalba, para Marta, para Miriam, para Fray Marco, para Fray José Gregorio, para todos. En Cristo se nos ha revelado el modelo de hombre que Dios quiere, que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Primero, nos revela eso en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos y vivamos esa voluntad de Dios, de ser la humanidad que Él espera, de ser los hombres y mujeres que Él, con los que Él ha soñado desde el momento que nos creó. Y en la medida que nosotros vivimos eso, somos justificados por esa fe que vivimos y celebramos. Y esa justificación nos garantiza la gloria que Dios nos dará al momento de ir a encontrarnos con Él en el paraíso. Pero ¿qué es lo que nos corresponde ocuparnos ahora? Voltear la mirada hacia Jesús de Nazaret, buscarlo en el Evangelio. Yo quiero ser cristiano. Muy bien, tengo que vivir como vivió Cristo. Si yo no hago eso, difícilmente, hermanos, podremos verdaderamente ser cristianos o llamarnos cristianos. Así que, hermanos, ya para concluir este encuentro de hoy, Cristo está allí. Él no se va. Dios no se muda, como dice Santa Teresa. Y la invitación es, vamos a buscarlo. Yo también me incluyo en esa invitación. Vamos a buscarlo en el Evangelio, vamos a conocerlo. Y cuando lo conozcamos, pues vamos a animarnos a seguirlo. Vamos a animarnos a vivir ese reino de Dios. Allá irlo degustando desde ahorita. Para, bueno, si Dios quiere, tener la gracia de gozarlo por toda la eternidad. Y bueno, hermanos, eso es todo lo que tengo que decir yo hoy. Si fui un poco enredado, les pido disculpas. Y bueno, espero que haya sido de provecho para cada uno de nosotros este encuentro de hoy. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, algún comentario, bueno, pues levantamos la mano y vamos a hacer resonancia de lo que hemos hablado hoy. El micrófono es de ustedes. Muy interesante, Fray. Maravilloso. Muchas gracias, Fray. Sí, lo que estaba diciendo esta otra persona, Mélida, eh,
muy interesante, muy maravilloso, muy cuestionable, a la vez nos muestra que es un camino fácil y difícil, porque nuestras debilidades humanas, nosotros nos hacemos zancadilla nosotros mismos, así de sencillo. Interesante eso que dices, Nirsa, y antes de otra intervención, pero fíjate una cosa, por eso Dios es Dios y por eso Él es tan grande, porque no nos porque no, lo más bonito de todo es que Él no nos ha mostrado un camino imposible de caminar, porque no, porque por eso se hizo hombre. Cristo se ha hecho hombre para mostrarnos el camino. Él es el camino en sí, para mostrarnos de que es posible. Por eso, con Cristo es posible. Sin Él, no. Y por eso estamos como estamos. Yo hacía un comentario hace un ratico, lo escribí en el chat, con tanta belleza que has nombrado este rato, con todas las bienaventuranzas, con todo lo que todas otras personas participantes han expuesto, pero y 2000 años que llevamos, más de 2000 años ahí tienes el manual, utilízalo, es fácil. Es que tú tienes que tomar la decisión y hacerlo, pero no. ¿En qué está el mundo ahorita? Más perdidos no podemos estar con tantas cosas tan terribles que están pasando. Y todo es por nuestras malas decisiones, por no aferrarnos a la mano y al programa que Dios nos presentó que a través de su Hijo. Gracias. Pero podemos Gracias, vivir Fray. ese reino desde ahora. Nosotros que lo conocemos, lo podemos vivir y lo podemos Gracias, poner en Fray. práctica. Está Fray, muy entendible su charla y para nosotros es muy necesaria tener estos encuentros con ustedes porque aclaramos muchas cosas que nosotros de pronto la escuchamos todos los días o leemos las escrituras, pero no las tenemos muy claras. Y esto para nosotros es muy importante y le agradezco mucho eh, las aclaraciones que nos ha hecho. Gracias, Fray. Fray José Gregorio, ¿me podría decir, por favor, de dónde va el sermón de la montaña? O en qué evangelio se refiere? Bien, los dos que hacen, déjeme buscarlo acá para darle un parámetro específico. Ah, bien, puede buscar en el Evangelio de San Mateo a partir del capítulo, 5 al 7. el capítulo 5 y 7 del Evangelio de San Mateo. Ahí tienen el Sermón de la Montaña. Ahora, Gracias, Fray. también en sus Biblias debe aparecer alguna anotación, sea a un costado de los textos o debajo de los títulos. Pueden buscar también su paralelo en los otros evangelios sinópticos. Aquí, en esta versión, me manda al capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Así que para que puedan leer digamos, las dos versiones del Sermón de la Montaña. Pero el contenido es el mismo. ¿Ok? Bien, por aquí alguien me dijo una pregunta sobre el tema de la donación para el curso. ¿Podría ser más específica, Mariluz, por favor? Esa, Sí, esa es yo la que, respondo, Fray José ya, sí, me Gregorio. Ajá, llegó un email y quería saber. Sí, está ajá, muy porfa, clarito y Marco, todo bueno. Sí, no, ilumínanos. es que estaba esperando que Fray José Gregorio finalizara. Fray José Terminara, Gregorio, qué pena, eh, Fray. Ajá, terminaste, ¿cierto? Sí. sí, 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 bueno, Bien. aclárale ahí Bueno, entonces, la duda a pues, a la amiga. una vez más, un agradecimiento a Fray José Gregorio, precisamente por este tema tan importante, fundamental dentro de la cristología, que más allá de, de categorías o conceptos abstractos que en ocasiones pensamos que es la teología, y no, la teología es precisamente profundizar, ahondar en ese misterio
inabarcable, que todo lo sobrepasa, que es precisamente el misterio trinitario, el misterio de Dios. Efectivamente, como lo decía nuestra compañera, les he enviado a sus correos electrónicos. Si no les llegó el correo, por favor recuerden enviarnos un correíto a opveritatem@gmail.com para poderles replicar el correo. Les enviamos a los correos que ustedes se inscribieron al curso de Cristología. A esos correos fue que les hemos enviado la información con respecto al pago en carácter de donación para nuestro curso de Cristología. Recordarles, teniendo en cuenta la publicidad que se hizo, pues ustedes saben muy bien en cuánto se encuentra el curso, ¿cierto? Recordemos que en la publicidad mencionábamos, aquí la tengo, ¿se acuerdan la piecita publicitaria que habíamos compartido? 50 pesos colombianos, $15 para los que se encuentran en el exterior. Y ahí en el correo está el paso a paso, son 5, 6 pasos con el de enviar soporte, enviar captura de pantalla del pago correspondiente a opveritatem@gmail.com. Ahí, por favor, sigan los pasos, sigan cada uno de los pasos. Y la idea es que en el transcurso de la próxima semana pues, se pueda realizar dicho pago para nuestros certificados de Cristología. ¿Vale? Entonces, por favor, lean atentamente cada uno de los pasos, por favor, y allí pues ya será la próxima semana en donde tal vez si de pronto hay algunas inquietudes, preguntas con respecto al pago, pues las podamos hacer. Pero porfa, léanlas primero. No quiero aquí exponer de una vez el paso a paso porque la idea es que cada uno la lea porque hay maneras diferentes de pagar. Entonces, dependiendo de la manera correspondiente que a vos te convenga mejor, pues allí la tendrás en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues sin más preámbulos, voy a proceder a detener la grabación. Muchísimas gracias a los que participaron, a los que pues van a ver esta grabación, pues nos veremos ya, nos quedan ya 2 clases de manera magistral y la última nos quedaría para nuestra síntesis evaluativa. Muchísimas gracias. Gracias, Fray.